Muy bien, vamos a terminar con nuestra temática de esta semana número 5 con la em, parte número 2 del desarrollo intelectual. Nosotros como seres humanos siempre conocemos, pero ¿qué es conocer? Conocer tiene varios significados, principalmente es informarse, conocer es hacerse de más información a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Aristóteles decía que el ser humano va desarrollando este proceso de conocer gracias a su reflexión, también al analizar y el buscar situaciones de su realidad y de los demás, las experiencias. A él le gustaba mucho hacer este análisis de que el ser humano eh, puede ser de dos tipos, tanto sensible como intelectual. La primera parte, la parte sensible, que se refiere a captar a través de nuestros sentidos cuando aprendemos de la experiencia directa de lo que nos están enseñando, lo que queremos aprender, las realidades corpóreas a través de los sentidos es como aprendemos lo que vemos, lo que escuchamos. Esa es la primera parte, la sensible, cuando desde pequeños empezamos a experimentar lo que hay a nuestro alrededor. Si se nos dice, no corras porque te vas a resbalar, hasta que te resbalas, pues es como lo vas analizando y vas aprendiendo, ¿no? Ese es un tipo de conocimiento, lo vas conociendo gracias a la experiencia. También si tú vas y te dicen, te pueden decir de mil maneras, ¿no? Una piedra se calienta con el sol, pero hasta que tú no te percatas y con los sentidos te das cuenta que efectivamente la piedra se calienta con el sol, no es como tú vas desarrollando ese proceso de conocer más, de analizar por qué una piedra absorbe el calor, por qué se mantiene así, por qué los rayos del sol son absorbidos, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera es como tú vas desarrollando ese conocimiento, te vas informando de lo que hay en el mundo. La segunda parte, que es la parte intelectual, nos habla de que es la aprehensión de lo real, lo que estamos captando. Lo intelectual es cuando nosotros ya hacemos ese proceso de razonar. Primeramente tenemos la experiencia, que es lo sensible. Yo voy y toco la piedra, está caliente. Entonces ya cuando hago el proceso intelectual me doy cuenta de que, pues está caliente porque absorbió los rayos del sol. Estoy haciendo un razonamiento más profundo de lo que está pasando en mi alrededor. Entonces ese desarrollo intelectual se da durante toda nuestra vida. Lo decía también Aristóteles, no es necesario que haya alguien cerca de ti o que te lo esté diciendo, lo esté realizando, porque decía él que también la inteligencia es esta capacidad que tenemos los seres humanos, este conocimiento sensible y tangible que vamos desarrollando y que se va dando en etapas. Primero, desde que somos pequeños necesitamos palpar las cosas, verlo, ¿no? No es lo mismo que tú no conoces un árbol de manzanas hasta que te lo enseñan en una foto de manera presencial. Tú ves el árbol de manzanas y dices, es un árbol de manzanas, pero antes tú lo tienes todo de manera pues imposible de concretar en el cerebro. Entonces, cuando tú vas desarrollando este proceso de la atención y de la inteligencia, se va dando gracias a diferentes procesos que vamos generando nosotros. El cerebro y el sistema nervioso central es lo que van a generar el desarrollo de esta capacidad que tiene el hombre, y algo muy importante son los usos que le damos a esta inteligencia. Nosotros somos capaces de conocer lo que hay, también de organizar esto en lo práctico, y de esos usos estoy hablando aquí, buscar algunas maneras para lograr los objetivos y también relacionarnos con los demás. Entonces la inteligencia habla de múltiples actividades que hace el ser humano y se va enriqueciendo gracias también a la reflexión que hacemos y a la razón que vamos teniendo y concretando de nuestro entorno. Entonces, estos tres usos, el primero, el uso teórico, se refiere a la verdad, lo que ya está establecido gracias a una teoría, un proceso de estudio previo, que es lo que hacen otras personas y se nos presenta. Después viene el uso práctico. La inteligencia se usa de manera práctica porque hace referencia a lo que está bien. Yo ya lo conozco, ya lo sé teóricamente, ahora lo voy a llevar a la práctica, lo voy a desarrollar. Es como cuando resolvemos un problema, primero se nos explica, se nos dice de manera teórica y después se nos lleva a la práctica. El otro uso de la inteligencia es el técnico.
cuando hacemos referencia a la eficacia de lo que yo estoy llevando a la práctica, cuando digo, pues ya lo sé, ya sé resolver una suma, ahora pues ya tengo la técnica o una técnica específica en resolver sumas para resolver un problema matemático, lo hago mío y esta técnica la voy a usar siempre porque pues me acomoda un poquito más y se me facilita más. Y por último es el uso social, la empatía que tengo con los demás. La inteligencia la podemos usar de esta manera para aprender con los demás, desarrollarnos y algo muy importante, compartir también el conocimiento. Las inteligencias son múltiples, hay autores recientes que nos hablan de ellas, pero la filosofía se va a encargar de esa parte también, de que el ser humano sea el ser integral que debe de lograr sus conocimientos y desarrollar su inteligencia. ¿Por qué decimos siempre que existe el desarrollo de nuestra inteligencia? Porque gracias a lo que nosotros vamos aprendiendo, primero la inteligencia social es algo súper importante, nos permite ponernos en el lugar de otro, ver cómo está viviendo, lo que piensa y lo que es, vamos a comprender a la persona, por qué actúa de una o de otra manera y por qué no, también un ejemplo de lo que se puede y no se puede hacer y ver la realidad desde otro ángulo. Por eso a veces dicen, ¿no?, que dos cabezas piensan mejor que una, y eso es muy cierto. Cuando se resuelve un problema o se está inmerso en una situación, a veces se nos bloquea el análisis y el raciocinio, la inteligencia, no la podemos manejar hasta que otra persona llega y nos apoya, pero también eso nos va a permitir interactuar con los demás, no llegar a ofender, a estorbar o a discriminar, etcétera, sino que nos va a permitir esa apertura de que estemos interrelacionados con otros. Esta inteligencia social es fundamental y es parte de lo principal y lo primero que debe existir en el hombre. Cuando un niño nace se le enseña a vivir en un grupo social, en una familia, a que depende de otros, pero que también los demás dependen de uno. Entonces, esta inteligencia la tenemos que ir manejando, la tenemos que ir moldeando a lo largo de nuestra vida y que pues es sumamente importante. Esta nos va a dar pie al sentido crítico. El sentido crítico, como seres humanos, pues nosotros sabemos, ¿no?, que existen diferentes dimensiones. Para desarrollar un sentido crítico es sumamente importante que la persona vaya creciendo y vaya madurando. A lo largo de nuestra vida nosotros vamos haciéndonos de conocimientos porque los demás nos los inculcan o nos dicen, no, tienes que leer para que lo sepas, tienes que hacer esto y aquello, pero llega un momento en el que tú ya lo haces propio, razonas y puedes ejercer un juicio de valor, decir esto está bien o esto no está bien, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y por qué, apropiarnos de estos objetivos que nos hacen sentir que somos parte de algo, le dan sentido a nuestra persona, a nuestra forma de vida y nos van a orientar en lo que estamos haciendo. Los sentidos son fundamentales, también gracias a ellos nosotros vamos a tratar de ser mediadores. No solamente es hacernos la pregunta, sino construir algo que nos dé las bases para poder ser personas críticas. Por eso pues esta imagen, ¿no? El sentido crítico nace del conocer, del primer acercamiento hacia lo real, como lo decían los filósofos de la antigüedad y los actuales. Mientras yo me esté cuestionando y preguntando qué pasa a mi alrededor, yo voy a poder ir construyendo nuevos conocimientos y mi intelecto va a ir creciendo. Entonces el sentido crítico es una parte del intelecto ya más profunda. Y aquí es donde nosotros nos vamos a permitir distinguir entre las herramientas racionales, ser críticos, ser pensantes, creer en la ciencia o no creer, tener fe en otra cosa, pero saber diferenciar en qué momento debo usar mi inteligencia, en qué momento mi fe, en qué momento debo ser crítico, basarme en una teoría o en algo establecido y cuándo dar mi opinión y mi punto de vista, cómo resolver un problema. Eso es lo que nos va a dar también la posibilidad de hacer el sentido crítico. Como somos personas intelectuales y nos damos como personas y como seres vivos, somos el único animal racional, pues nosotros somos exclusivos, ¿no? O sea, en la faz de la Tierra somos el único animal que es capaz de desarrollar su intelecto desde que nace. Lo podemos ir desarrollando, engrandeciendo y pues también mantenerlo pasivo,
inactivos si nosotros queremos. Entonces, otra de las cosas que la pedagogía tiene como sus fines es el desarrollo cognitivo del ser humano y principalmente la inteligencia. No está determinada, no está definida para ciertas personas. Todos podemos irlo desarrollando, podemos irlo acrecentando y es algo muy bueno que tiene como tarea la cuestión educativa. Y es uno de los fines que veíamos la clase pasada, contribuir a engrandecer el conocimiento y llegar a esto, a ser personas intelectuales que aplicamos lo que vamos aprendiendo. A partir de los años 70, varios científicos y educadores fueron analizando y estudiando toda esta situación de la cuestión del conocimiento, nuevas teorías del conocimiento, el conocimiento actual, etcétera. Ha habido muchísimos estudios sobre la detección de dificultades de los alumnos o los estudiantes para resolver problemas, para dar una crítica, para interaccionar con los demás, etcétera. Y eso ha dado la posibilidad de que la pedagogía moderna y la filosofía antropológica contribuyan a que el hombre cada vez sea descubierto en ese afán de que engrandezca sus conocimientos. Por eso se dan todos estos procesos. El desarrollo cognitivo está relacionado directamente con nuestro conocimiento. Gracias a eso nosotros podemos ser mejores personas, utilizar la memoria, nuestro lenguaje, resolver problemas, ser más perceptivos y sobre todo planificar y dar ejemplos de lo que pasa en nuestro alrededor. Eso nos permite interactuar con los demás y con la sociedad. Este proceso es algo innato del hombre. Nosotros nacemos ya con la posibilidad de ir generando mejoras en nuestro razonamiento. Hay muchas teorías como las de Piaget, la de Tolman, Gestalt y Bandura que nos hablan ya en específico de cómo el hombre va desarrollando su proceso cognitivo a lo largo del tiempo, desde que nace, por ejemplo, los estadios de Piaget, cuáles son, y estas teorías que yo los invito a estudiarlos un poquito más en psicología educativa, y esto nos da apertura a irlo desarrollando, ir acrecentando dependiendo nuestra edad y nuestras posibilidades, el intelecto. Termino con esta frase o esta pregunta que se hace Howard Gardner, donde nos dice, ¿no?, que si la ciencia es, si existe una ciencia del conocimiento o son ciencias cognitivas, pues este autor hace esta parte de analizar desde la psicología el proceso de la información que se da, la psicología cognitiva y los enfoques que se van dando en las actuales teorías sobre las tecnologías, el estudio que se da del cerebro y que gracias a esto vamos acrecentando nuestro conocimiento. Entonces, los invito a que analicemos también desde la neurociencia y las posibilidades que se van dando en la educación gracias a ella, para que comprendamos que el ser humano es un ser que está evolucionando, está cambiando, y que parte de esa evolución y ese cambio no solamente es lo biológico y lo físico, también lo intelectual. Les agradezco mucho por haber visto los 2 videos de la semana. Esta actividad integradora final ya se había iniciado con el ensayo. Este ensayo, ¿de qué va a ser? Va a ser que investiguen algunas información sobre evolución de la formación en valores, cómo se ha ido dando, y algo muy importante, que ustedes lo expliquen como pedagogos, qué papel nosotros tenemos en esta formación de valores y cómo se da gracias al hecho educativo. Recuerden que el hecho educativo es todo ese proceso que se da para generar cambios en el individuo. Entonces, ¿cómo yo puedo acrecentar el conocimiento y el desarrollo de los valores de mis alumnos, formación, gracias a mi acción como pedagogo? Entonces se queda también en la reflexión cómo como pedagogos podemos mejorar este proceso de formación en valores y del intelecto. Les agradezco mucho el haber estado observando el video. Cualquier duda o comentario, recuerden que lo deben enviar por mensaje a más tardar el día jueves a las 11 de la mañana para retroalimentar. El siguiente podcast será sobre algunas de estas temáticas y algunas ideas también en específico para enriquecer su ensayo. Si ya lo tienen, ya lo pueden ir subiendo. Que pasen una excelente semana. Cuídense mucho.